¿Alguna vez te has preguntado cómo Google Fotos puede reconocer tu cara en tus fotos? ¿O cómo funcionan los coches autónomos o los traductores? En este vídeo vamos a introducirnos en el mundo de las redes neuronales con TensorFlow y vamos a responder a estas preguntas. Además, vamos a crear una de estas redes neuronales de manera muy sencilla. Soy Verónica Hernández Sánchez y esto es Garage Data Pills. ¿Y qué son las redes neuronales? ¿Se parecen al cerebro humano? ¿Cómo pueden aprender y resolver problemas complejos? En esta sección vamos a explorar los conceptos básicos de estas redes, su estructura y su funcionamiento. Las redes neuronales son algoritmos que están inspirados en el cerebro humano, que son capaces de entender y aprender de datos y resolver problemas complejos. Se componen de múltiples capas de neuronas artificiales, cada una de las cuales realiza una operación matemática sobre los datos. Las redes neuronales se han vuelto herramientas cruciales en el aprendizaje automático, con diversas aplicaciones. Las capas más comunes son las siguientes: las capas densas, que son las más básicas, en las que cada neurona de una capa densa está conectada a todas las neuronas de la capa siguiente. Las capas densas se utilizan para realizar tareas como la clasificación, la regresión y la predicción. Y también tenemos las capas convolucionales. Estas capas son componentes clave en el procesamiento de imágenes y análisis visual. En estas capas hay pequeños filtros que se van moviendo a lo largo de la imagen de entrada para extraer diferentes características de esta imagen, como bordes, texturas o patrones. A diferencia de las capas densas, en una capa convolucional, cada neurona está conectada solo a un área local de la entrada. Esto permite que la red se enfoque en características locales y aprenda patrones especiales jerárquicos. Tenemos otras capas como las de pooling. TensorFlow, que es lo que vamos a utilizar para crear nuestra red neuronal. Pues TensorFlow es una biblioteca de aprendizaje automático de código abierto que está desarrollada por Google y, como ya hemos dicho, es una herramienta para construir y entrenar redes neuronales. TensorFlow proporciona una interfaz de programación de alto nivel que hace que no necesites saber los detalles mínimos de implementación de redes neuronales, por lo que es muy fácil de usar para los developers de todos los niveles de experiencia. Además, la biblioteca es altamente escalable, lo que la hace adecuada para aplicaciones que requieren el procesamiento de grandes cantidades de datos. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo se utiliza TensorFlow. Para el reconocimiento de imágenes, como en Google Fotos o en Facebook Face, para el procesamiento de lenguaje natural, como los traductores de Google o el Alexa de Amazon, y para la detección de objetos, como Pixelopolis, que aquí tenemos una pequeña pista por la que van coches minis, ¿vale? Y van detectando las señales de tráfico gracias a estas redes neuronales. TensorFlow es una herramienta que está en constante evolución, ya que pertenece a Google y Google está constantemente agregando nuevas funciones y nuevas mejoras en esta biblioteca. Y ahora vamos a implementar nuestra red neuronal. Utilizando TensorFlow vamos a crear una red neuronal para clasificar números escritos a mano utilizando el conjunto de datos NIST. Vamos a ver paso a paso cómo definir la estructura de la red, cargar los datos de entrenamiento, entrenar la red y evaluar su rendimiento. Y por último, vamos a cargar una imagen de un número escrito a mano y vamos a ver cómo funciona el modelo, a ver si reconoce el número o no. Pues venga, vamos a ello. Vale, pues vamos a comenzar a programar nuestra red neuronal. Tenemos que instalar TensorFlow, como ya hemos dicho. Entonces simplemente en el terminal con pip install TensorFlow o aquí en Python Packages podemos instalarlo. Entonces yo ya lo tengo, así que vamos a ir directamente a importar TensorFlow. Usamos import TensorFlow as tf. Vamos a ver qué versión tenemos con print tf versión, ¿vale? Y lo corremos. Si todo sale bien, tendríamos que ver la versión que tenemos de TensorFlow, que tenemos correctamente instalada la versión 2.13.0. Para definir la estructura de la red, vamos a crear un objeto de tipo secuencial y vamos a ir añadiendo diversas capas a nuestra red neuronal, como capas densas y capas de activación. Las capas de red neuronal, como ya hemos visto, son los bloques de construcción básicos de esta red.
de manera que cada una de ellas es responsable de realizar una función específica, como procesar la entrada, aprender patrones o generar la salida. Y ahora vamos a crear una red neuronal. Voy a ir programaré la red neuronal entera y luego vamos a ir viendo capa por capa. Como ya hemos dicho, hemos creado un objeto de tipo secuencial, que es una clase de TensorFlow que nos permite crear redes neuronales secuenciales. Para esto vamos a utilizar también Keras, que es una librería de redes neuronales que está basada en TensorFlow. Es decir, que utiliza TensorFlow para realizar los cálculos necesarios para construir y entrenar esta red neuronal. La primera capa que tenemos es una capa de tipo Flatten que convierte las imágenes 2D en un formato 1D. Cada imagen del dataset de NIST es de 28 por 28 píxeles. Flutter transforma estas imágenes en un vector lineal de 784 elementos, de manera que se facilita el procesamiento por las siguientes capas densas. Es decir, esta capa es esencial para la transición de datos de imagen a un formato que las redes neuronales puedan procesar eficientemente. La segunda capa es una capa densa. Es la primera capa oculta de la red y consta de 128 neuronas. Cada neurona recibe de entrada todos los 784 nodos o píxeles de la capa Flutter y se utiliza, como ya hemos dicho, la función de activación ReLU o Rectify Linear Unit. Esta función lo que hace es que convierte cualquier valor negativo a 0 y mantiene los valores positivos. ReLU es una función muy popular que ayuda a prevenir un problema común que se llama desvanecimiento de gradientes durante el entrenamiento de la red. ¿Y qué es este desvanecimiento de gradientes? Pues imagínate que estás enseñando a un robot a reconocer números en imágenes. El robot, al igual que una persona, pues está aprendiendo de sus errores y cada vez que comete un error realiza pequeños ajustes para mejorar. Sin embargo, si estos ajustes son demasiado pequeños, de manera que apenas se cambie su forma de actuar, no conseguirá aprender de manera efectiva. De manera que en el mundo de las redes neuronales, que serían como estos cerebros de los robots, estos ajustes se llaman gradientes. Si estos gradientes se vuelven demasiado pequeños, el aprendizaje se hace muy lento o incluso se detiene. Por lo que la función ReLU que se utiliza es como un buen método de enseñanza para este robot. Se asegura de que los gradientes o que esos ajustes no sean tan pequeños, de manera que el robot sigue aprendiendo y sigue mejorando de manera constante y efectiva. La tercera capa es la capa de dropout y esta capa desactiva aleatoriamente un 20% de las neuronas en la capa anterior durante cada paso de entrenamiento. Esto es un programa, una forma de regularización que ayuda a prevenir el sobreajuste. Este sobreajuste ocurre cuando el modelo se ajusta demasiado bien a los datos de entrenamiento, de manera que pierde la capacidad de generalizar a nuevos datos, con lo que ayuda a mejorar la robustez del modelo, de manera que se asegura que no dependa demasiado de un pequeño conjunto de neuronas. Y por último, tenemos la segunda capa densa, que es la de salida. Tiene 10 neuronas, cada una por un dígito posible del dataset que le vamos a introducir, que es de 0 a 9. Tiene la función de activación softmax que convierte los valores de salida de la red en probabilidades. Cada una de las 10 neuronas proporcionará la probabilidad de que la imagen de entrada pertenezca a una de las 10 clases o dígitos, con lo cual permite que el modelo realice clasificaciones multiclase identificando qué dígito representa la imagen de entrada. Ahora vamos a hacer la carga de los datos. Cargar los datos de entrenamiento implica descargar el conjunto de datos de números escritos a mano del dataset de NIST y prepararlos para su uso en la red neuronal. En esta línea de código estamos utilizando esta función loadData, que es de la biblioteca de los datasets de Keras, para cargar el conjunto de datos NIST. Este conjunto de datos, que hemos visto una pequeña fracción de estos datos en el PowerPoint, contiene 60.000 imágenes de números escritos a mano, divididas en 50.000 imágenes de entrenamiento y 10.000 imágenes de prueba. Es un conjunto de datos de aprendizaje automático estándar que se utiliza para entrenar y evaluar redes neuronales para la clasificación de imágenes. Con la función de loadData no necesitamos descargarnos este dataset en local, de manera que cuando tenemos este código
tenemos XTrain y Train, como ya hemos dicho, que son las tuplas de entrenamiento. El XTrain tendría 50.000 imágenes, tendría las imágenes, cada una de las cuales tiene un tamaño de 28 por 28 píxeles. Y luego el YTrain tendría 50.000 etiquetas, cada una de las cuales representa el número escrito a mano en la imagen correspondiente. Es decir, aquí tendríamos la foto del 3, por ejemplo, y aquí tendríamos una etiqueta en la que estamos diciendo que eso es un 3. Ahora tenemos que normalizar los datos. Antes de entrenar la red neuronal, necesitamos normalizar los datos para que estén en el formato adecuado. Normalizar los datos. Tenemos el XTrain, el XTest. Y entonces vamos a dividir por 255 las imágenes, las de prueba y las de entrenamiento. Aquí lo que estamos haciendo es que estamos normalizando los datos, o sea, los llevamos a la misma escala, de 0 a 1. Por ejemplo, imagínate que estás entrenando a un grupo de personas a que reconozcan frutas por su peso. Si les das las frutas en kilos y en gramos mezclados, se confundirán. Pero si conviertes todo a gramos o todo a kilos, les será mucho más fácil comparar y aprender. Pues lo mismo pasa con las redes neuronales y con las imágenes. Las imágenes están hechas de píxeles y cada píxel tiene un valor que puede ser o muy alto o muy bajo. Si no normalizamos estos valores, o sea, si no los llevamos a la misma escala, la red neuronal se confunde y le cuesta más aprender. Al normalizar los datos, lo que hacemos es que todos los píxeles tengan una importancia similar, de manera que facilitamos el aprendizaje de la red. En resumen, normalizar los datos ayuda a que la red neuronal aprenda mejor y más rápido. Ahora vamos a compilar el modelo y esto lo haremos de la siguiente manera. Para poder entrenar o evaluar un modelo de Keras tenemos que compilarlo primero. Esto establece los parámetros necesarios para el entrenamiento y para la evaluación, como el optimizador, la función de pérdida y las métricas. El optimizador Adam es el método que utiliza la red para actualizar y mejorar sus cálculos durante el entrenamiento. Es como el plan de entrenamiento que sigue la red para mejorar su precisión. Adam es un tipo popular de optimizador porque ajusta automáticamente la velocidad del aprendizaje y funciona bien en muchos tipos de problemas. La función de pérdida loss es la forma en que la red mide cómo de lejos está su predicción del resultado correcto. Durante el entrenamiento intentará minimizar este error para hacer que sus predicciones sean más precisas. Y esta función hace que, se utiliza comúnmente cuando tienes muchas categorías diferentes y las etiquetas están en el formato de números enteros. Y las métricas son como el informe de progreso de la red. Te dicen cómo de bien está funcionando el modelo. Aquí Accuracy lo que hace es que te mide qué porcentaje de predicciones son correctas y es una forma directa de entender el rendimiento del modelo. Vale, ahora que ya tenemos el modelo compilado, vamos a entrenar la red neuronal. Con esto entrenaríamos la red neuronal. En esta línea de código estamos utilizando el método fit para entrenar la red. Este método toma como argumentos los datos de entrenamiento, las etiquetas los datos de entrenamiento de las imágenes, las etiquetas de entrenamiento, el número de epochs y el split de validación. Estos epochs es el parámetro que se utiliza para especificar el número de veces que se debe entrenar el modelo. ¿Vale? En este entrenamiento lo estamos haciendo durante 10 epochs, o sea, 10 vueltas. En cada epoch, la red neuronal se alimenta con los datos de entrenamiento y se actualizan sus parámetros para mejorar su capacidad de predicción. Y luego tenemos el Validation Split, que es un parámetro en el método fit que indica qué fracción de los datos de entrenamiento debe separarse y utilizarse como un conjunto de datos de validación. O sea, cuando configuras Validation Split igual a 0,2, le estás diciendo a Keras que reserve el 20% de los datos de entrenamiento para validar el modelo. Esto significa que durante el entrenamiento el modelo no solo aprende de los datos, sino que también se prueba en este 20% de datos que no se utilizan para el aprendizaje. Este proceso ayuda a verificar cómo de bien está aprendiendo el modelo y cómo se desempeña con datos que no ha visto durante el entrenamiento. Y por último, vamos a evaluar la red neuronal. Una vez que la red neuronal ya ha sido entrenada, podemos evaluar su rendimiento.
En esta línea de código lo que estamos utilizando es el método evaluate del objeto de la red neuronal para evaluar la red neuronal. Y esto devuelve un tensor de 2 elementos. La pérdida de la red neuronal en los datos de prueba, loss, es decir, cuánto se equivocó la red neuronal en promedio, por lo que cuanto más bajo sea este número mejor será, y la precisión de la red neuronal con los datos de prueba, accuracy, es decir, qué porcentaje de las predicciones fueron correctas. Y ahora vamos a imprimir este score, precisión, el conjunto de prueba, vamos a decir que lo saque. Y ahora vamos a correr nuestro código. Pues aquí, para empezar, tenemos un error, porque lo que he quitado antes no tenía que haberlo quitado. Vale, lo corremos de nuevo. Este mensaje a veces aparece cuando te descargas TensorFlow, pero bueno, funciona bien, que hay veces que puede dar problemas de rendimiento, pero si no tenéis problemas de rendimiento podéis no hacerle caso. Aquí tenemos cómo va pasando, cómo se va entrenando el modelo, vuelta la versión del modelo, vuelta 1 de 10, 2 de 10, 3 de 10, etc. Y entonces llegamos al final. Y entonces aquí vemos la pérdida, que hemos visto que es cuánto se equivoca la red neuronal de promedio, que es de un 6%, 7% aproximadamente, y la precisión, que bueno, nos sale aquí, aunque también podemos imprimirla aquí. Entonces la precisión en el conjunto de prueba es un 98%. Y aquí tenemos pues también lo que tarda por de media por vuelta, ¿de acuerdo? Vale, pues ahora que hemos entrenado la red neuronal, vamos a ver cómo funciona. Vamos a utilizar la red neuronal para clasificar números escritos a mano. Vamos a ver si cuando le metamos esta imagen de un 5 escrito a mano, si es capaz de adivinar qué número es. Entonces, primero tenemos que cargar la imagen. Para poder utilizar esto necesitamos importar la librería Pillow. Con pip install Pillow o desde aquí podemos instalarla. Carga la imagen, le decimos dónde tenemos esta imagen, voy a copiar y a pegar simplemente donde tengamos nuestra imagen en local, color mode, es en escala de grises, size 28 por 28. En este ejemplo vamos a cargar la imagen que os he enseñado, que tiene un 5 escrito a mano, como una matriz de píxeles de 28 por 28 en escala de grises y normalizada. Vamos a convertir la imagen a una matriz de píxeles y la vamos a normalizar. Imagen, TensorFlow, Keras, preprocessing de la imagen to array de imagen y normaliza, ya que necesitamos pues que le entrena al modelo los datos como los que hemos utilizado para entrenarlo. Forma de la imagen, TensorFlow, expand dimensiones, y necesitamos añadir una dimensión de batch, ¿vale? Porque el modelo piensa que le vamos a introducir los datos de manera en este formato de batch o en lote. Entonces, aunque estemos prediciendo una sola imagen, necesitamos ajustar su forma para que se parezca al lote de una imagen. Entonces, ya podemos decirle que predice la clase de la imagen. Prediction, modelo, predice la imagen que tenemos en local y vamos a imprimir la predicción. Prediction. Corremos nuestro código y esperamos a que se carguen los datos, se entrene el modelo, pase por todas las vueltas que le hemos especificado, que son 10.
Entonces vamos a ver si el modelo es capaz de decirnos que esta imagen es un 5. Recibiremos una matriz de probabilidades con un vector y entonces nos irá dando cada una de las probabilidades de que esa imagen que le hemos metido sea un número. Vamos a ver si ha acertado. Tendremos 0, 1, 2, 3, 4 y 5. O sea, tenemos como un 84% de probabilidades de que sea un 5. Y si es un 5, con lo cual parece que el modelo pues puede predecir bien los números que tenemos que le subimos para que los evalúe. Bueno, pues hasta aquí nuestro vídeo de introducción a implementación de redes neuronales con TensorFlow. Hemos aprendido lo que son las redes neuronales, lo que es TensorFlow, cómo crear una red neuronal sencilla y cómo evaluarla. Si te ha gustado el contenido, te invito a que te suscribas al canal y a que le des a me gusta al vídeo. Soy Verónica Hernández Sánchez y ha sido un placer. Hasta la próxima.